Bueno, y una vez que se haya cambiado el idioma, nos vamos a ir nuevamente a tecla Structure. Vamos a abrirlo ya con el idioma cambiado. Y vamos a mantenerlo en US Metric, educacional, todo esto es correcto. Y ahora lo que vamos a hacer es reabrir un archivo que ya habíamos utilizado, ¿no? En este caso, lo que tendríamos que hacernos es ir a todos los modelos y tendríamos que buscar la carpeta principal para poder ver el archivo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionar tecla y nos va a aparecer los diferentes archivos que tengamos dentro de esa carpeta. En este caso tenemos el ejercicio inicial, ¿ok? Vamos a esperar. Como pueden ver, tenemos nuestra información inicial aquí. Tenemos nuestra barra de propiedades, tenemos nuestra barra de navegador y tenemos nuestra barra de accesos rápidos, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos de inicio es A0. Tenemos todos los elementos que podemos generar. Entonces, por ejemplo, tengo columna. Es tan sencillo como poner una columna, darle un clic. Aquí aparecen sus propiedades de esa columna. Y bueno, igual aquí, naviga, punto inicial, punto final y se genera, ¿no? Igual una placa, porque en este caso estamos haciendo a cero, punto inicial y bueno, aquí, aquí y aquí. Listo, ¿no? Se genera. En este caso, un tornillo, nos pide una placa y bueno, los demás elementos, ¿no? Tenemos la opción de editar, podemos editar, nos ayuda, de igual manera que AutoCAD, tenemos estos diferentes snaps que nos ayudan a manejarnos dentro del ambiente. Tenemos la opción de crear grid o modificar grid. Estos puntos nos van a servir como referencias y nuestra lista de vistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos dentro de View toda esta opción que son prácticamente lo que vamos a estar modificando. De igual manera en Drawing Reports, aquí para poder asignar los planos y enumerar la información. Tenemos para la gestión, para poder organizar en fases, el organizador y bueno, etcétera, ¿no? Tenemos también Trimble Connect para si queremos conectar. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ver en qué unidades se encuentra esto. Lo más seguro es que se encuentre en milímetros porque utilizamos la US Metric. Entonces, dentro de Manage nos vamos al organizador. Si le damos un clic al organizador, va a tardar unos segundos para poder desplegarse esa pestaña. Ok, vamos a decirle que sí. Y bueno, lo que realmente nos importa, aquí está toda la información que estemos metiendo, aquí va a aparecer. Y aquí lo que le vamos a dar es en la configuración. En la configuración, aquí aparece diferentes opciones de cómo va a ser colocado el material, el nombre del material, el perfil, etcétera, ¿no? Toda esta información básica. Eh, y bueno, aquí lo importante son las unidades, ¿no? ¿Con qué unidades vamos a estar trabajando? Las unidades, cuando es a cero se trabaja en milímetros, esto es modificado y la sincronización, en este caso, no, también podemos cambiar los colores si queremos y bueno, la barra de información que aparece también, si queremos, podemos cambiar. Entonces, listo, una vez que se modificó, vamos a, ok, listo. Entonces lo que vamos a hacer es guardar. Aquí aparece guardar. Y una vez que tengamos eso, vamos a la opción de medir para ver cómo nos está midiendo la información. En este caso me sigue midiendo en milímetros, que aparece. Enter. Y vamos a generar una columna
y vamos a ver qué propiedades me da, ¿no? No me sigue manejando milímetros. Y lo que podemos hacer es que aquí podemos manejarnos con la unidad que queramos, ¿no? Por ejemplo, si le doy 5 y luego el espacio de metros, y acá le doy, por ejemplo, -10 y luego metros, y lo modifico, se va a actualizar, ¿no? Independientemente si estemos en milímetros o en metros.